buenos días, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a revisar los escenarios monetarios 2024-2025. Es una presentación, una media hora de presentación y después abriremos un espacio para preguntas y respuestas para profundizar en los temas que ustedes quieran y les interese más profundizar. Eh, el objetivo de esta presentación es analizar qué es lo que está sucediendo por el lado monetario. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Y es porque se ha producido un cambio en el entorno monetario. Estamos viviendo ese cambio gradualmente y eso hace que valga la pena revisar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a revisar esos temas. Empecemos con la presentación. Eh, el primer tema que vale la pena destacar este momento es qué ha pasado y cómo ha evolucionado la liquidez en la economía. Vemos cómo la liquidez, el entorno financiero en su conjunto había sido un entorno financiero bastante restrictivo y este entorno financiero restrictivo empezó más o menos en 2022, sobre todo a partir de junio de 2022. Un entorno financiero restrictivo en donde la liquidez crecía, pero crecía cada vez más lento. En este gráfico ustedes pueden ver dos líneas que corresponden a dos medidas diferentes de la liquidez total de la economía. Eh, M2 es una medida más estrecha, incluye los depósitos a la vista, el dinero en efectivo, pero no incluye depósitos a plazo. En cambio, eso es M1, perdón. Y M2 sí incluye depósitos a plazo. Entonces son dos medidas de la liquidez y podemos ver cómo ambas medidas de la liquidez, si bien seguían creciendo, cada vez crecían un poco más lento durante 2022. En el caso de M1 pasó a territorio negativo en algunas ocasiones. Eso significa que en algunas ocasiones la liquidez más estrecha se redujo en la economía, por ejemplo, en diciembre de 2022 y en 2024, durante algunos meses al inicio del año, tuvimos caídas en la liquidez en términos interanuales. Entonces, esto se refleja el entorno que estábamos viviendo. Junio de 2022 en adelante, una liquidez que se debilita, que crece cada vez más lento. También aquí tenemos una tercera línea que es el PIB y vemos también una economía que se estaba desacelerando, que crecía cada vez más lento. Hay que recordar también este crecimiento tan fuerte que hubo en el 2022, 2021, fue ese rebote luego de la cierre tan fuerte por la pandemia. Entonces, ese rebote ya pasó y la economía se desacelera en los trimestres siguientes, en los meses siguientes. Entonces, ese era el entorno que vivíamos. Pero como les digo, vengo a hablarles ahora del cambio que estamos viviendo. Y el cambio ya lo podemos ver también a nivel de la liquidez. Si bien a inicios de año la liquidez se contrajo, ustedes lo pueden ver aquí, el M1 negativo en algunos meses, vemos cómo empieza una tendencia distinta. Empieza a acelerarse la liquidez. Pasa nuevamente a terreno positivo el M1, la visión más restrictiva, la que no incluye depósitos a plazo. La liquidez total, incluyendo depósitos a plazo, también se acelera. El dato más reciente, a agosto, hay un crecimiento en la liquidez de 8,4% interanual y en el caso del M1, el crecimiento es de 0,7% interanual. Entonces estamos viendo cómo la liquidez en la economía está creciendo nuevamente, está acelerándose, sobre todo a partir de junio de este año. Un poco antes también empieza ya a crecer, pero hay unos datos que muestran que aumenta esta liquidez de manera, ya de manera consecutiva por algunos meses en paralelo. Entonces, ahí definitivamente podemos hablar que aquí se podría decir que en mayo probablemente se produjo este punto de quiebre en la liquidez, una liquidez que perdía impulso por muchos meses consecutivos, de repente cambia la tendencia y comienza a subir la liquidez ya por varios meses consecutivos. La pregunta aquí es, ¿y de dónde sale toda esta liquidez? ¿Por qué la liquidez crece en la economía cuando venía más bien perdiendo impulso? Y yo encuentro aquí una explicación, la más probable, viene por el lado del sector externo. Si vemos qué pasó en 2024, vemos cómo el Ecuador ha acumulado unos
fuertísimos superávits comerciales. Lo pueden ver aquí. Mes tras mes, un crecimiento muy importante en superávits comerciales. No lo habíamos registrado tan fuertes en años anteriores. Sí, durante la pandemia también tuvimos unos superávits comerciales muy fuertes, pero nada como lo visto en 2024. El superávit comercial 2024 es simplemente, rompe cualquier récord. Si sacamos el dato a julio, acumulado de 12 meses, el superávit comercial fue de 4.900 millones de dólares, 3.500 millones de dólares más que un año antes. Entonces, un superávit fuertísimo. Pero hay que estar muy claros, este fuertísimo superávit comercial realmente es la consecuencia de es una mala noticia, no es algo positivo, es una mala noticia y es la consecuencia de una economía que también se detuvo, que tuvo un pésimo desempeño durante el primer semestre. Porque ¿por qué se produce este superávit comercial tan fuerte? No es porque la economía esté robusta, porque la economía crece aceleradamente, no, todo lo contrario, es porque la economía se estancó durante el primer semestre, las importaciones caen de manera generalizada, lo cual es pésima noticia. ¿Y por qué caen las importaciones de manera generalizada? Porque la producción perdió impulso, es decir, requería comprar menos insumos importados para la producción. La expectativa de ventas no había una expectativa de crecimiento en las ventas, por eso la inversión también está bastante detenida. Entonces caen las importaciones de bienes de capital, pésima noticia, y las importaciones de bienes de consumo también cayeron, y esto se debe también a una capacidad de compra de las familias más limitada. Pésima noticia también. Entonces tenemos una caída generalizada en todos los rubros de importación, insumos, bienes de capital y bienes de consumo. Todo reflejado por un menor desempeño económico. Mientras que en la actualidad el sector que mejor desempeño tiene es el sector externo. Estamos viviendo en este momento una economía a dos ritmos. Una economía doméstica, economía local bastante deprimida y una economía enfocada al mercado externo que tiene un ritmo mucho más rápido, más acelerado, que le va bastante bien. Entonces, el resultado es que mientras las exportaciones seguían creciendo y han seguido acelerándose durante este primer semestre del año, porque las exportaciones están recuperándose y siguen creciendo, y son el sector más dinámico en este momento de la economía, las importaciones, que dependen mucho de la demanda interna, de las ventas locales, las importaciones caen generalizadamente. Entonces se abre este superávit comercial, que es una evidencia de la debilidad económica que tiene el país este momento. Pero este mismo superávit comercial es el que ha permitido que se vaya acumulando esa liquidez internamente. Por ahí se especula, se puede decir, bueno, también parte de esta acumulación de liquidez puede ser por el dinero que ha recibido el gobierno de los créditos internacionales. Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario hay una cantidad importante de recursos que van a llegar al gobierno y que están llegando ya de los multilaterales. Pero la realidad es que la mayoría, el grueso de esos recursos, el del endeudamiento público, el grueso, sirve para pagar vencimientos de deudas. Entonces, el gobierno no puede seguir teniendo un endeudamiento neto. Esto significa, no puede seguir endeudándose más de lo que paga, porque ya el nivel de endeudamiento del país es muy elevado. Entonces, no hay cabida para seguir endeudando al país, ya el límite de endeudamiento ya se alcanzó. Entonces, realmente la liquidez que estamos teniendo no se está produciendo por el lado de una endeudamiento del gobierno acelerado. No es por la plata que se endeuda el exterior del gobierno, viene por el lado, especialmente por el lado comercial, un sector exportador que se ha mantenido sólido y una economía doméstica deprimida que hace que se acumulen estos excedentes. Aprovecho para responder aquí una pregunta que me parece interesante relacionada con este tema, que me dice si el superávit comercial se dio por por el sector comercial, al haberse anunciado cortes de energía en el sector industrial, ¿cómo afectaría a la liquidez? Bueno, yo creo que el Ecuador
las exportaciones del Ecuador han probado ser muy resilientes, muy extremadamente resilientes. Durante la pandemia tuvimos un efecto similar. Las exportaciones siguieron creciendo. eh, bueno, hubo un efecto de precio en el petróleo dramático, eso sí, pero en volumen las exportaciones siguieron creciendo, continuaron muy fuertes, y mientras que la economía doméstica nuevamente se contrajo muy fuertemente. Y por esto también las importaciones cayeron de manera generalizada durante la pandemia. Lo podemos ver aquí, esto es 2020. Y aquí podemos ver también cómo hubo esa acumulación de superávits comerciales. Entonces, el síntoma de una economía debilitada es cuando aumentan los superávits comerciales porque caen las importaciones. Pero vemos que las exportaciones siguen siendo en el Ecuador bastante resilientes, entonces yo creo que los apagones no van a tener un impacto dramático ni excesivamente fuerte en las exportaciones. El sector exportador ha podido superar problemas como la pandemia exitosamente y siguió exportando, nunca detuvo, y actualmente los apagones tampoco van a detener. Sí, van a tener un costo, por supuesto, pero no creo que vayan a provocar detener esas exportaciones. Entonces, sigamos por el lado de la liquidez. De cientos ha aumentado la liquidez, y eso se ve reflejado también en las reservas internacionales, que 2023 venían cayendo, pero para 2024 empiezan a recuperarse, alcanzan 8.300 millones de dólares, están cerca de los niveles más altos que se registraron en el 2021 y 2022, cuando se llegó a 9.000 millones de dólares. Se están acercando. Entonces, esta elevación viene sobre todo por el lado del superávit comercial. Tener reservas internacionales elevadas es una muy buena noticia. Eh, vemos como las reservas internacionales, este es el dato, el balance, el sistema de los cuatro sistemas del balance del Banco Central al 31 de agosto, y vemos como las reservas internacionales superan los depósitos del encaje bancario, tanto de las entidades privadas como de las públicas. Son estos dos valores en amarillo. Si sumamos estos dos valores, están por debajo de las reservas internacionales. En marzo la situación era distinta. En marzo las reservas internacionales apenas cubrían con las reservas bancarias. Em, ya que estamos hablando de las reservas, eh, aquí hay que aclarar un tema, porque hay una confusión generada también intencionalmente por los políticos, y se dice, bueno, pero si hay todas estas reservas, ¿por qué el gobierno no se las gasta? Que se gaste para dinamizar la economía. Pero hay que estar muy claro, este dinero no es dinero del gobierno, no es dinero del Banco Central, es dinero de quien depositó esos recursos en el Banco Central. Entonces, pedir que se gasten esta reserva y que el gobierno se gaste es el equivalente a decir gástese los depósitos del público. Entonces, bueno, el gobierno puede confiscar, pero va a terminar provocando una crisis financiera de gran magnitud, porque cuando la gente se dé cuenta que está confiscando los depósitos, pues no va a depositar o va a retirar los recursos. Entonces, no tiene ningún sentido pedir que se gaste el gobierno el dinero que no le corresponde. Es tan legítimo que el gobierno se gaste la reserva internacional como decir al gobierno que se gaste el dinero de las cuentas que tiene el público en el sistema financiero. No le corresponde, no es dinero del gobierno. ¿El gobierno qué dinero puede gastar? Puede gastar lo que ha depositado el gobierno en el Banco Central. Ese dinero sí le corresponde. Y aquí podemos ver cuál es ese dinero. Los depósitos del Tesoro Nacional, agosto el gobierno tenía 956 millones, eso permanentemente está girando de esa cuenta. Hay entidades del gobierno central que también pueden girar, el IES también puede girar su plata, los gobiernos locales pueden generar su plata, las empresas públicas pueden retirar su dinero. Este es el dinero que sí se puede girar, que de hecho eso es lo que hacen, esas entidades funcionan depositando y girando permanentemente recursos de su cuenta en el Banco Central. Lo que no pueden hacer, no puede hacer el gobierno, es decir, me voy a gastar la plata de los depositantes o del encaje. Entonces, en este entorno, la liquidez que estamos viviendo este momento, vemos que hay un cambio también que ya se ve reflejado un cambio en el costo del dinero. Porque en la economía, como está creciendo la liquidez, ahora hay más liquidez, también
se produce se ha producido un cambio en la tendencia de las tasas de interés. Les decía, el entorno financiero restrictivo empezó en junio de 2022 y desde entonces, mes tras mes, las tasas pasivas y activas subían permanentemente. Y lo siguieron haciendo hasta junio de este año, cuando se rompió esta tendencia. Por primera vez en agosto se produjo una reducción de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, y vemos cómo la tendencia sigue siendo hacia un debilitamiento en las tasas. Las tasas pasivas ya llevan algunos meses en descenso, la tasa activa ha tenido algunas fluctuaciones, en septiembre se elevó ligeramente nuevamente, pero volvió a bajar la tasa para octubre. Entonces, en este momento la tasa activa referencial es de 11,25%, mientras que la pasiva referencial es de 7,85%. Activa referencial, pasiva referencial son tasas que calcula el Banco Central en base a promedios del sistema. Entonces, nuevamente, en un entorno donde la liquidez empieza a subir, las tasas empiezan a disminuir porque existe más liquidez en el sistema. ¿Qué pasa con la tasa de interés para el crédito corporativo, productivo corporativo? Nuevamente, vemos cómo esa tasa por un buen tiempo estaba muy pegada al techo máximo y seguía subiendo, hasta que llega julio y se reduce y algo sube en agosto, pero vuelve a bajar en septiembre. Entonces vemos cómo las tasas también y el segmento corporativo es donde se está produciendo ya este cambio de tendencia y una reducción, una ligera reducción en las tasas. A nivel del sistema financiero en todo su conjunto, esto es una fuerte incremento. Bueno, estamos viendo a nivel de depósitos de todo el sistema. Esto es sistema, bancos, cooperativas, etcétera. Es un indicador global. Entonces, si vemos a nivel global, vemos cómo los depósitos que venían desacelerándose repuntan fuertemente desde mayo. Entonces, toda esta liquidez nueva que se va generando termina en el sistema financiero y se terminan elevando los depósitos. Entonces, tenemos un cambio de la tendencia. Si la tendencia más bien anterior era hacia una desaceleración persistente en los depósitos, vemos cómo desde mayo los depósitos comienzan a acelerarse y a crecer más rápido. Pero ¿qué pasa con el crédito? El crédito todavía se está desacelerando. Entonces, el crecimiento del crédito a agosto es de 5,9%, cuando los depósitos ya crecen más rápido que el crédito y crecen en 9,2%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ha cambiado el entorno financiero, que hay una aceleración en depósitos, pero que todavía no se ve reflejada en aceleración el crédito. Pero va a venir porque de tanto depósitos como créditos no se mueven exactamente en paralelo, tienen un rezago que puede ser de 3, 4 meses. Entonces, este cambio en la tendencia se va a producir de aquí a, yo calculo que uno, dos, máximo 3 meses, deberíamos tener una aceleración, evidenciar ya una aceleración en el crédito y que está nuevamente, esa liquidez comienza a ser usada. En este momento ya se está produciendo, ya en el sistema financiero, por ejemplo, existe abundante liquidez. La banca está tratando de colocar más recursos, es decir, se está produciendo ese cambio, pero como digo, eso no es un cambio inmediato, no se mueven exactamente en paralelo. Eh, la cartera por segmento, veamos qué pasa en los distintos segmentos. Vemos cómo todos los segmentos crediticios venían desacelerándose. Aquí vemos consumo, viene desacelerándose y sigue desacelerándose. Microcrédito, una desaceleración muy fuerte, crece el dato más reciente apenas 3,8%. Inmobiliario es el que más se desaceleró y crece ahora apenas 3%. Eh, el crédito inmobiliario, el sector inmobiliario no es un motor de la economía como se dice frecuentemente. El sector inmobiliario realmente es un termómetro de la economía. Y podemos ver cómo le va a una economía viendo cómo le va al sector de la construcción. Entonces podemos ver aquí cómo también el crecimiento del crédito ha sido el que más se ha desacelerado
ha sido ese crédito inmobiliario. Mientras tanto, que el crédito productivo, que se desaceleró fuertemente y más rápido que los otros, se dejó de desacelerarse durante un buen tiempo, y lo más reciente que tenemos es que ha comenzado, es el primer segmento que empieza a acelerarse, que comienza a crecer un poco más rápido de lo que crecía en el pasado. Esto de aquí es un síntoma o un anuncio de una recuperación económica, siempre y cuando esta tendencia se mantenga. Pero de las cifras que hemos visto hasta ahora una liquidez total de la economía que crece, hemos visto depósitos del sistema que crecen fuertemente, y el crédito todavía no ha reaccionado a estos nuevos recursos disponibles para prestar. Pero sí vemos que a nivel de segmentos individuales, el crédito productivo sí ha reaccionado a estos recursos adicionales, comienza a tener una aceleración. Entonces yo creo que estos son algunos indicadores adelantados de que estamos viviendo ese punto de quiebre. Junio de este año fue un punto de quiebre. Mi interpretación a nivel económico es que lo más grave sucedió en el segundo trimestre de este año, y que la economía empieza a evidenciar algunos síntomas de recuperación que cuando tengamos los datos del PIB del tercer trimestre probablemente los vamos a ver. Nuevamente, y claro, hay que estar muy claros, hay algunos desafíos importantes. Un desafío importante son los apagones. Los apagones no son relevantes para el tercer trimestre porque el tercer trimestre ya pasó, se acabó en septiembre, y los apagones empezaron el 26 de septiembre. Entonces los apagones no van a influir en el resultado del tercer trimestre, pero sí van a influir en el resultado del cuarto trimestre. Y claro, si el gobierno insiste en apagar el sector industrial, pues el costo económico va a ser grande. Entonces, ese es el riesgo de que se maneje mal los apagones y termine cargándose en exceso el costo de la crisis energética en el sector productivo. Entonces, eso podría matar esta leve recuperación económica que se está evidenciando ya en algunos indicadores que están cambiando de tendencia. Y como digo, aquí no se malinterprete, no estoy diciendo que estamos entrando a una bonanza, ni de lejos. Lo único que estamos viendo es un cambio de tendencia. Ya las cosas no siguen cayendo, estos indicadores importantes, algunos de ellos ya no caen, sino que comienzan a reflejar una ligera aceleración o un ligero crecimiento, pero de cualquier manera se trata de un crecimiento muy, muy reducido el que se está, o una recuperación muy lenta la que se está evidenciando. En materia financiera, el acuerdo con el Fondo Monetario incorpora algunas observaciones sobre la salud del sistema financiero, asegura que los indicadores son robustos, que hay solidez, pero advierten y dicen hay focos de vulnerabilidad. Y por eso dicen hay una débil calidad en operaciones crediticias en bancos pequeños, bancos públicos y en cooperativas. Y les preocupa sobremanera la rentabilidad negativa en bancos pequeños y el anémico rendimiento en cooperativas de crédito. Entonces, definitivamente hay una debilidad por el lado financiero, sobre todo a nivel sistémico es sólido, pero a nivel de pequeñas entidades, de casos individuales, sí hay casos que deben ser tomados en cuenta, lo que dice el Fondo Monetario. Y por eso es lo que plantea ciertas medidas, algunas de ellas ya se han hecho. Una de ellas fue la de crear este Comité de Estabilidad Financiera, que ya se creó. Lo que sucede es que la legislación ecuatoriana es absolutamente dispersa. Hay una proliferación exuberante de entidades de control, y eso hace que puedan entre todas licuar su responsabilidad. Si todas son responsables, entonces ninguna es responsable. Entonces, por eso se crea este Comité de Estabilidad Financiera, en donde participa el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria, la Junta Financiera, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Compañías y el COSEDE. Todos se unen para coordinar las acciones, para que no suceda que, como todos son responsables, ninguno es responsable. También se colocan metas de elevar el capital, emitir regulaciones macroprudenciales sobre colchones de capital bancario. Esto tiene que decidirse hasta noviembre de este año. Y en tasas de interés, preparar un estudio del sistema de tasas de interés, incluyendo recomendaciones para mejorar la asignación de crédito. Para el mercado de capitales también hay medidas en el acuerdo con el fondo. Se comprometió a implementar una plataforma para el depósito estatal centralizado de valores, para el DCB,
para modernizar sus funciones de compensación, liquidación y custodia de acuerdo con estándares internacionales. ¿Qué podría cambiar este entorno? ¿Qué podría acelerar el cambio en el entorno financiero? Bueno, yo creo que primero cambiar hacia una situación restrictiva nuevamente es muy poco probable. Los apagones no van a hacer que la liquidez se contraiga, que vuelva a ser un entorno restrictivo por el lado monetario. No, no le veo por ahí. Lo que sí puede haber es algunos factores que aceleren este entorno hacia un entorno más líquido. Y esta aceleración se va a dar primero por el lado del fin de la política monetaria restrictiva en el mundo desarrollado, algo que ya estamos viendo. Estados Unidos, que había elevado tasas de interés, comienza a abandonar esa política. Vamos a analizar eso. Y por el lado del Ecuador, de la política pública, también se podría hacer mucho. Lamentablemente, no hay el entendimiento ni el consenso político para hacerlo. ¿Qué podría hacer el Ecuador? Es eliminar todo tipo de barreras al ingreso del ahorro internacional. Con esto me refiero a eliminar el ISD, abrir la puerta a hacer una nueva legislación bancaria para permitir la inversión en la práctica, hacer que el entorno sea atractivo para inversión internacional, para que tengamos enlace con mercados internacionales, la integración de los mercados bursátiles con las bolsas internacionales. Todo eso crearía canales de enlace de la liquidez doméstica con la liquidez internacional. Hay que estar claros que la liquidez internacional es abundante. La liquidez doméstica es y será siempre escasa, porque somos un país subdesarrollado. La característica de todo país subdesarrollado es la escasez de capital. Entonces, la única manera de acelerar la liquidez interna es enlazándonos a donde es abundante. Pero claro, eso requiere de una política y de decisiones políticas para poder modificar el entorno y crear esos enlaces. Como les decía, esos enlaces eliminando ISD, permitiendo la inversión del sistema financiero internacional, de la banca internacional en el Ecuador, y eso se logra con una legislación que sea favorable y se base en mejores estándares internacionales, porque nuestra legislación es una legislación estatista en donde la banca es simplemente el brazo ejecutor de la política crediticia del gobierno de turno. Eso es el Código Monetario y Financiero. Entonces, eso no incentiva la inversión, porque una ley que dice qué segmentos prestar, lo define el gobierno. ¿Qué garantías? Lo define el gobierno. ¿A qué plazos? Lo define el gobierno. ¿Qué sueldos son los máximos en un banco? Lo define el gobierno. Es decir, todas las decisiones administrativas son potestad del gobierno en la ley ecuatoriana. Entonces, una ley enfocada en el intervencionismo más que en altos estándares de control. Entonces, las prácticas internacionales son totalmente distintas. Ecuador no tiene ni siquiera normas Basilea cero. El mundo ya va para Basilea 4 las prácticas de Basilea lo que buscan es maximizar el control, pero eso no, y la supervisión, pero eso no era la preocupación, no es la preocupación de la legislación ecuatoriana. La preocupación de la legislación ecuatoriana es cómo el gobierno puede incidir en el crédito y forzar a que se preste conforme a sus motivaciones políticas. Pero bueno, ese es un tema que difícilmente se va a dar en el corto plazo. No hay el espacio político como para hacer estas reformas profundas para poder eliminar estas barreras al ingreso del ahorro internacional. Y lamentablemente el Ecuador más bien ha adoptado una estrategia equivocada de tratar de evitar que salgan dólares. Los dólares de acá son escasos. Estamos tratando de evitar de que salga lo que no tenemos. Lo que tenemos que hacer y la política adecuada es cómo hacemos para que ingresen dólares. Debería ser nuestra preocupación. ¿Cómo atraemos capitales? Porque los capitales están afuera, no están en el Ecuador y nunca van a estar en el Ecuador. Siempre van a estar afuera. Porque nosotros, como digo, somos un país subdesarrollado en donde mientras sigamos siendo un país subdesarrollado, siempre va a haber escasez de capital. Esa es característica de cualquier país subdesarrollado. Les decía, por el lado internacional, la política de la Reserva Federal ha cambiado. El 18 de septiembre se produjo una reducción drástica en la tasa de interés referencial, 0,5 de punto porcentual, es una reducción rápida, a 4,83%. Es la primera reducción desde marzo de 2020. La inflación de Estados Unidos ha venido descendiendo, pero sigue siendo todavía superior a los niveles que se habían registrado, digamos, a la meta del 2%, pero ha venido descendiendo. Y aquí podemos ver la evolución de la tasa de interés referencial. Vemos cómo desde 2020 la Reserva Federal redujo la tasa a prácticamente cero para tratar de sostener la economía, una economía que y lo que quiso es que sigan consumiendo, que no se detenga la economía, y para eso inyectó una cantidad gigantesca de dinero a la economía.
Como era de esperar, al final del día era la impresión de billetes. Y la impresión de billetes no crea riqueza, porque no es el papelito lo que crea la riqueza, es lo que se puede comprar con ese papelito. Y si es que aumenta la cantidad de papelitos, como billetes de monopolio, lo que hace es que disminuye su poder de compra. Y por eso es que se produjo ese proceso inflacionario, que tuvieron que combatirlo con una elevación rápida de tasas de interés para evitar ese exceso, retirar ese exceso de liquidez que tenía la economía y que estaba provocando un proceso inflacionario. Vemos como ya en septiembre, por primera vez, empieza a reducirse las tasas referenciales. La previsión es que Estados Unidos continúe haciendo recortes, se esperan 2 recortes en lo que va del año y adicionalmente habría 4 recortes en 2025 y 2 más en 2026. Entonces vamos a ver que vamos a vivir un proceso de reducción permanente de tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué tan rápido? Todo depende si es que se logra ese aterrizaje suave que hablan, lo cual es poco probable porque normalmente todos estos ciclos de expansión monetaria terminan con una contracción económica. Es prácticamente inevitable. Entonces es cuestión de tiempos, del ritmo, de qué tan rápido tenga que reducir tasas. Si la economía comienza a dar síntomas de debilidad, la economía norteamericana, la reducción de tasas sería incluso más rápido. Pero esas menores tasas de interés referenciales tienen un impacto muy importante sobre Ecuador. Por un lado, abaratan el servicio de la deuda externa, tanto pública como privada. Parte de ese estrangulamiento fiscal que ha vivido en los últimos años se debe a esas tasas elevadas internacionales que hacen que se eleve el costo de la deuda. Entonces ahora estamos en el proceso inverso. Comienzan a caer las tasas internacionales y comienza a reducirse el costo de la deuda y eso le da algo de respiro por el lado fiscal. Y también abarata el costo para el financiamiento privado. Por otro lado, tasas más bajas facilitan el acceso a capitales internacionales y a la inversión extranjera. Porque, ¿cómo funciona la tasa de interés? Cuando la tasa de interés sube mucho, la tasa referencial funciona como una aspiradora de recursos del mundo. Los capitales del mundo tratan de ir hacia Estados Unidos para buscar rendimientos elevados. Cuando la tasa baja, esos capitales buscan rendimientos en el mundo. Entonces comienzan a buscar otros mercados para invertir. Es como una vara para escoger un proyecto, la vara comienza a bajar. Entonces, más proyectos pueden pasar por encima de esa vara, son rentables por encima de esa vara. Entonces, eso facilita atraer inversión extranjera o acceder a capitales internacionales. Eh, También eso ayuda a que haya más liquidez internamente. Y por otro lado, hay un efecto en cuanto al dólar, que cuando las tasas de interés referenciales de Estados Unidos empiezan a bajar, los capitales buscan ir hacia otros países, entonces se venden dólares. El dólar comienza a debilitarse. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora, un dólar que ya entró a una tendencia de debilitamiento. Esto favorece a las exportaciones ecuatorianas porque ayuda a reducir ese exceso de costos, ese encarecimiento que se produjo sobre todo durante la bonanza petrolera, pero claro, perjudica a los consumidores porque encarece las importaciones. Aquí podemos ver esta tendencia que les decía, este cambio en la tendencia, se necesitan más dólares por yuan, más dólares por euro. Es decir, estamos frente a un entorno donde el dólar empieza a debilitarse y este proceso va a continuar mientras tengamos esta reducción de tasas referenciales en Estados Unidos. Entonces, más bien la tendencia va a ser hacia un dólar cada vez más débil. Todo esto cambia el entorno local. Esta política monetaria mundial menos restrictiva le da cierto alivio también al Ecuador, facilita el conseguir recursos, pero claro, la reducción de tasas internacionales va a ser gradual y su impacto en el crédito local también va a tomar algún tiempo. Además que no hay que olvidar que en la legislación aprobada recientemente se han aprobado ciertos absurdos como fue lo que incorporó el correísmo en la legislación, en la reforma reciente, en la ley eléctrica, incorporó una suspensión de la exoneración de ISD a los capitales que traiga la banca desde el exterior por un año. En otras palabras, que la banca, cuando si se le ocurra la mala idea de traer recursos al país, pague 5%. Eso lo que hace es encarecer los recursos que hubiese podido traer la banca, encarecerlos del 5%,
hace que no sea viable traer recursos. En otras palabras, creó una barrera para que no se les ocurra la mala idea de traer recursos para prestar internamente. Son esos absurdos, pero eso va a ser una restricción que está vigente y que va vigente por un año. Todo eso lo vamos a vivir hasta el próximo año. Entonces, el entorno financiero es una traba para que mejore más rápido el entorno financiero, pero vemos que de cualquier manera está mejorando el entorno financiero. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la disponibilidad de liquidez está mejorando. Ya se está viendo incluso una que cambia la tendencia a las tasas, muy ligeramente han comenzado a reducirse, pronto debería haberse reducciones adicionales, pero la reducción va a ser gradual. No se puede esperar caídas drásticas en el corto plazo, esto toma tiempo. La emisión en mercado de valores también debería dejar de encarecerse. Igual el espacio de colocación sigue siendo limitado. Y las empresas, un tema importante es que en este entorno que si bien está cambiando, está mejorando, hay más recursos para prestar, pero igual la planificación de la liquidez tiene que seguir siendo muy cuidadosa. Hay que seguir buscando distintas fuentes de liquidez, si es posible incluso fuentes externas, pero definitivamente el entorno financiero ha cambiado, está en este proceso de cambio, mejor dicho, y eso significa que gradualmente comienza a abaratarse y a ser más abundante el financiamiento. Con eso yo concluyo mi presentación y voy a proceder a responder las preguntas que me han hecho aquí. Gracias, mi querido Alberto. Tenemos varias preguntas. Antes de pasar, pues agradecerles a Constructores Positivos, a Henry Yandún, a Candy Burbano, Joan Proaño, igual a la EADE, la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador. Tenemos varias preguntas, son las 9:45. Voy a empezar a leer las preguntas en orden de como fueron llegando. Bueno, Eliezer, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una pregunta de un asistente anónimo, mi querido Alberto. ¿Tienes el dato de cuántos millones salieron del país? A ver, el resultado, el neto que hemos tenido es más bien un ingreso de recursos. El dato de cuánto salió está desglosado en la balanza de pagos, pero como resultado neto hemos tenido un ingreso de recursos y, como digo, hay uno de los componentes fuertes para ese ingreso de recursos es el sector comercial. Hay un superávit comercial enorme lo que hace que ingresen muchísimos recursos al país. Perfecto, muchísimas gracias. Fabián Svierkovich, un continuo amigo de la casa y de todos. Saludamos a todos. Fabián Svierkovich les saluda y les felicito por este tipo de foros que nos mantienen actualizados. Y estaba extrañando porque el último fue hace 6 meses. Mi pregunta para Alberto es, si las importaciones caen de manera consistente fruto de un desaliento en el consumo interno de bienes y por otro lado, la liquidez en el sistema crece, quiere decir que hay poca disposición al gasto, se puede interpretar como un mercado que no quiere gastar. ¿Y por qué no quiere gastar? Incertidumbre, desconfianza de lo que vendrá, elecciones próximas. Gracias, Fabián. A ver, yo como les decía aquí, yo veo que hay una economía como a dos ritmos. Una economía interna bastante debilitada, con una demanda limitada, una capacidad de compra también limitada, un consumo de los hogares que se ha debilitado, etcétera. Y por otro lado, una economía externa que sigue siendo la más dinámica, que se está acelerando. Entonces, eso hace que quienes están en el mundo exportador pueden generar excedentes que los terminan depositando en el sistema financiero, pero claro, ese incremento que estamos viviendo ahora en la liquidez y en los depósitos no se transforma inmediatamente en crédito. Hay que esperar que que el resto de los sectores de la economía empiecen a solicitar crédito y empiecen a utilizar esa liquidez que se ha depositado en el sistema financiero. El sistema financiero está buscando colocar esos recursos, tiene mucha liquidez y quiere buscar, y eso ya se empieza a ver esa reducción de tasas que le estoy diciendo. Entonces, pero sí, existe un entorno en donde, como internamente el resto de sectores que están enfocados al mercado interno están más debilitados, no tienen esa demanda fuerte de crédito todavía. Eso es un tema gradual, pero yo creo que gradualmente, conforme también vamos a seguir viendo esta reducción de tasas, la demanda de crédito va a ir
mejorando gradualmente. Pero sí, existe el desafío, yo creo, sobre todo más grave que tiene la economía ecuatoriana, viene por el lado de la debilidad en la inversión. La inversión se mantiene muy restringida, eh, pero se van a abrir oportunidades de inversión, especialmente por el lado del comercio internacional. La firma de nuevos acuerdos comerciales abre muchísimas oportunidades y eso va a impulsar a que despegue la inversión en ciertas áreas, sobre todo asociadas a estas nuevas oportunidades. Pero sí, el desafío es destrabar la inversión y el gobierno podría hacer mucho para destrabar la inversión porque hay inversiones que además están limitadas por la misma ley, por las trabas burocráticas, por los permisos ambientales, etcétera. Empecemos por la inversión eléctrica, que está trabada por la legislación. La ley ecuatoriana prohíbe usar capitales privados para dar mantenimiento a infraestructura pública. Esto se creó en la ley No Más Apagones 1. Se prohíbe invertir en generación de más de 10 megavatios para autogeneración. A pesar de que tenemos apagones, es prohibido, no se puede invertir más. Se prohíbe inversión privada en energías que no sean renovables. Tenemos apagones, pero se prohíbe usar ciertas tecnologías. Entonces, vemos como ese tipo de, para dar un ejemplo en el tema eléctrico, pero tenemos restricciones a la inversión por todo lado. Entonces, realmente lo más preocupante para acelerar el crecimiento económico es eliminar esas barreras que existen para la inversión, para que en la práctica se pueda dar esa inversión, porque muchos echan la culpa y dicen, ah, la inseguridad jurídica. El problema va más allá de la inseguridad jurídica. Sí, sí hay inseguridad jurídica, es real, pero hay también, y más grave todavía, son las barreras reales que existen a la inversión. Cuando la ley dice se prohíbe invertir capitales privados para dar mantenimiento a infraestructura pública, ahí no es inseguridad jurídica lo que limita es una restricción legal. Y ese tipo de restricciones legales las podemos encontrar en muchas leyes o son restricciones ya en la práctica, en la normativa, en los reglamentos que terminan bloqueando, por ejemplo, permisos ambientales, más de 8.000 permisos ambientales represados, son 8.000 iniciativas de inversión detenidas. Entonces, no se puede decir que no hay interesados en invertir. Hay interesados, por eso han ingresado 8.000 permisos ambientales, pero no se ha otorgado esos 8.000 permisos ambientales. Entonces, yo creo que el problema más grave no es de falta de interesados de invertir. Existen muchos que ya invierten en el Ecuador y que quieren seguir invirtiendo, pero que no se lo permite a través de legislaciones estatistas, restrictivas, que bloquean esas inversiones. Gracias, mi querido Alberto. Asistente anónimo, ¿cuáles son los principales productos de exportación que se evidencian en el superávit comercial? Bueno, el superávit se impulsa por un lado por el petróleo. Ha habido en lo que va del año un crecimiento en precio y en volumen. Otro sector importantísimo ha sido el cacao, que ha tenido un crecimiento extraordinario. Sube por volumen, pero sobre todo por precio. Su precio ha subido 145%, una cosa impresionante. Pero también hay incremento en enlatados de pescado que suben, sobre todo en volumen. Suben las flores, las otras manufacturas de metal, la madera, el atún y el pescado, las frutas, etcétera. ¿Qué sectores no han subido? No ha subido el camarón y el camarón no ha subido por un tema precio. El volumen sigue subiendo, pero el precio no. El precio ha caído. El banano en cambio ha caído por un tema climático. Estamos en una etapa muy fría, entonces eso disminuye la productividad del banano. Y la minería ha tenido una ligera contracción, ligera por precio, ligera por volumen. Pero todo el resto de sectores tienen más bien desempeños positivos. Muchas gracias, Alberto. Javier nos hace la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Podría explicar el crecimiento de las exportaciones y a la vez la reducción de importaciones? Este sector no requiere importación de bienes en relación a su crecimiento. Bueno, hay que estar claros que el fuerte de la exportación ecuatoriana es la agroexportación. Entonces, son sectores que no requieren de tantos insumos importados, no requieren de tantas importaciones. Sí, todo sector requiere algo importado, evidentemente, pero no tan fuertemente como otros sectores, por ejemplo, sectores manufactureros para el mercado local, que sí requieren mucha importación. Entonces, eso hace que haya una debilidad por el lado de las importaciones de insumos, de bienes de capital, pero que las exportaciones igual sigan creciendo. Entonces, no hay una contradicción
entre exportar más e importar menos, porque realmente son segmentos distintos. Más bien el problema está en los segmentos enfocados al mercado interno, que esos segmentos sí requieren más importación y son los que están más debilitados por este mercado interno también debilitado. Gracias, Alberto. Cristian Sigüenza nos hace la siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia el ingreso del ahorro internacional? Si me puede repetir la pregunta que no ¿A escucho qué muy hace bien. referencia ingreso del ahorro internacional? Ya. Cuando digo ahorro internacional es capitales internacionales. Pero ¿por qué me refiero a ahorro y no digo simplemente dinero? Porque hay, en el tema monetario, hay una confusión y a veces se dice, bueno, es que necesitamos que haya más dinero, pero no necesitamos que haya más dinero, porque una manera para que haya más dinero podría ser imprimiendo billetes. Pero si imprimimos más billetes, no vamos a generar más riqueza. Lo que necesitamos es que realmente haya más ahorro, recursos reales en una economía. Entonces, por eso me refiero a ahorro internacional, es decir, capitales internacionales, refiriéndome a que necesitamos que haya más recursos reales. Los países que tienen mucho ahorro son los países desarrollados. Entonces, tenemos que atraer esos capitales internacionales, de ese ahorro real, hay que atraerlo al país para que tengamos más opciones de otorgar crédito, de hacer inversión, y que esos recursos sirvan para el crecimiento económico. Y para eso hay que atraer los capitales internacionales. Pero como digo, me refiero como ahorro internacional para que no haya la confusión de pensar que necesitamos que haya simplemente más billetes en el país, pero cuando uno piensa de esa manera, uno puede llegar a decir, bueno, se puede emitir dinero y de esa manera hay más dinero, entre comillas, pero lo que queremos no es que haya simplemente más cantidad de papelitos, sino que haya ahorro real, es decir, recursos reales que sirven para poder invertir, para poder consumir. Gracias, Alberto. Mantenemos todavía 272 asistentes. Deseo agradecer también a Genaro Baldión de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador. La siguiente pregunta de Juan Naula, no sé si coincide conmigo el economista Costa. La situación de la economía es el resultado de la falta de gasto tanto de gobierno como de hogares. ¿Quién debe empujar el consumo? Si no es el mismo gobierno con política pública, hay que pensar en la creación de empleo urgente. De acuerdo. A ver, sí, necesitamos creación de empleo, pero el gobierno, hay que estar muy claro, si queremos que el gobierno no impulsa la economía, esa es la realidad, impulsa de otra manera, cuando hace inversiones que crean competitividad. Por ejemplo, si crea una carretera y hay cómo llevar más productos por esa carretera, ayuda al crecimiento económico. Pero el que el gobierno gaste más, en el fondo, no está impulsando la economía. ¿Por qué? Porque lo que hace, sí, uno dice, bueno, hay obra pública y esa obra pública genera empleo, pero lo que uno no ve es que el gobierno para poder gastar tiene que quitar el dinero a alguien. Entonces, en este momento, si se pide que el gobierno gaste más, se está pidiendo también en paralelo que suba los impuestos, que retire ese dinero a alguien. Entonces, lo que no se toma en cuenta cuando se habla de dinamizar la economía desde el lado público es que no se toma en cuenta el costo que tiene subir los impuestos y retirar ese dinero al sector productivo o a las familias que ahora van a tener menos dinero para consumir y menos dinero para invertir. Entonces, las dos caras de la medalla de una misma moneda es el gasto público y los impuestos. Cuando pedimos más gasto público, estamos pidiendo más impuestos. El gasto público eleva actividad económica, los impuestos reduce actividad económica. Entonces se netean. Por eso es que el dinamismo y el crecimiento económico no puede venir del impulso del gasto público. No se produce porque terminan neteándose, reduciendo actividad económica vía más impuestos para financiar ese gasto público. Realmente la única manera sostenible de impulsar el crecimiento económico es una vía endógena a través de la inversión. Necesitamos, la única manera de que se impulse el consumo, el gasto de los hogares, etcétera, es a través de más inversión productiva. Inversión productiva que es la que genera riqueza, genera bienes y servicios útiles para la población, porque la inversión requiere contratar personal, genera empleos y eso es lo que genera dinamismo en la actividad económica.
Entonces, realmente lo que necesita el país es seguir trabajando en construir competitividad, destrabar la inversión, porque eso es lo que va a permitir un crecimiento en el consumo. Ya los intentos que se han hecho, y se han hecho intentos en el pasado, no vayamos muy lejos, en 2023 el gobierno de Lazo, absolutamente debilitado, quiso hacerse querer dinamizar la economía vía gasto público. ¿Qué es lo que hizo? Terminamos con un fuertísimo déficit fiscal, y que ha impulsado a que tengamos que ajustarnos los cinturones en 2024 elevando fuertemente los impuestos. Entonces yo creo que no hay que repetir el error de impulsar más gasto público, porque eso tiene un costo enorme en el crecimiento económico, porque eso significa una nueva escalada de impuestos. La verdadera fuente de un crecimiento sostenible viene por el lado de la inversión productiva, y eso es lo que tiene que trabajar el país. Mejorar la inversión, el entorno para la inversión, permitir esa inversión, todos esos trámites engorrosos y que impiden la inversión tienen que ser eliminados, y seguir mejorando todo el entorno para que sea atractivo el país para invertir, que la inversión es la única fuente de fortaleza y de dinamismo económico. Excelente, sí, y eso genera automáticamente empleo privado, que es lo que realmente se requiere. Gracias, Juan. Cristian hace la siguiente pregunta. Si hablamos de inversión internacional de forma paralela, ¿se entiende que la rentabilidad, utilidad saldrá del país al finalizar el ejercicio económico, generando un país que abre las puertas a las economías extractivistas, desgasta los recursos y la mayor parte de los excedentes saldrían del país? No, no, así no funciona. Hay que estar muy claros. Ese es uno de los problemas que se malinterpreta o no se entiende la inversión extranjera, porque uno dice, el inversionista extranjera viene a recoger lo que está botado y se lleva riqueza del país. No es así. El inversionista que llega a un país llega a generar una riqueza que no existía. Claro, todo inversionista extranjero o nacional siempre busca invertir y busca recuperar su capital y recibir una ganancia por ese trabajo, por ese trabajo. Entonces, evidentemente que va a terminar recibiendo al final mucho más de lo que pone, porque nadie va a trabajar a pérdida, nadie quiere invertir 100 para recibir 50 de retorno. El que invierte 100 espera recibir 150 de retorno. Lo mismo funciona con la inversión extranjera. Pero ¿qué sucede? Que lo que recibe de regreso se financia con una riqueza que generó. Entonces, del inversionista que puso 100 generó una riqueza adicional que no existía en el país, y de esa riqueza adicional retira una parte para él, pero otra parte se queda en pago de salarios que no existirían de otra manera, compra de insumos y de bienes y servicios que tampoco se hubiesen comprado de otra manera. Es decir, el inversionista internacional genera una riqueza que de otra manera no existe en el país, no hubiera existido. Y esto aplica para cualquier actividad, para servicios, para actividad extractiva, para lo que sea. La actividad del inversionista es generar riqueza. Entonces, cuando termina llevándose más de lo que inyectó, es porque generó mucha más riqueza. No se lleva toda la riqueza que genera. Una parte de esa riqueza que genera se termina transformando en pago de salarios, en compras de bienes y servicios, en impuestos, etcétera. Entonces termina beneficiando al sector, al país de manera integral. Por eso es que tenemos que abrirnos la puerta a la inversión de manera radical. Necesitamos más inversión. Y uno de los sectores que mayor potencial, el nuevo boom del Ecuador, va a ser el boom minero. Ese es uno de los sectores del Banco Mundial, ha sacado un informe reciente donde habla del potencial del Ecuador y identifica que son tres sectores: minería, agricultura y turismo. Esos son los tres sectores de alto potencial del Ecuador. Y el nuevo boom, como digo, va a ser el boom minero, en lo que va con solo dos minas industriales. Dos minas, en el Ecuador solo hay dos minas, no hay más, dos minas industriales. Solo con dos minas industriales ya los productos mineros alcanzaron más de 3.300 millones de dólares de exportaciones del año pasado, subieron a ser el cuarto producto de exportación. Existen otras 15 minas, proyectos mineros avanzados, que van a hacer que en pocos años, yo creo que en menos de una década, la minería va a ser el principal producto de exportación del Ecuador y una fuente enorme de riqueza. Y todas las industrias que están vinculadas a toda esa industria. Gracias. Buen punto de esas tres industrias, Alberto. Stephanie hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus perspectivas en cuanto al sector inmobiliario para este último trimestre y próximo año?
Bueno, como les decía, el sector inmobiliario no es el motor de crecimiento de la economía, es el termómetro, y seguimos con una economía bastante debilitada. Entonces yo creo que esa debilidad va a ser continua, y va a ser continua en el caso de la construcción inmobiliaria porque las familias siguen teniendo ingresos debilitados, la situación del empleo sigue siendo compleja. Si bien si es que los apagones lo permiten y si el gobierno lo permite sin paralizar a la producción, la economía debería muy lentamente empezar a cambiar de dirección, empezar a mejorar, pero muy lentamente. Pero todavía eso es insuficiente. Una persona que no sabe si va a conservar su trabajo de aquí a 3 meses o a 4 meses, difícilmente va a lanzarse a un endeudamiento a 30 años para comprarse una vivienda. Entonces, definitivamente yo creo que la situación inmobiliaria sigue siendo restrictiva, muy restrictiva, y esa tendencia va a continuar en lo que queda del año y en el próximo año, aunque debería gradualmente irse suavizando conforme la economía crece un poco más. Para el próximo año la economía debería estar creciendo un poco más. Todavía ritmos insuficientes, ritmos lentos. La previsión oficial es un crecimiento de 1,5% el próximo año, que es un crecimiento muy bajo, pero de cualquier manera es mejor que lo que vivimos en el primer semestre, que como digo, mi interpretación es que lo peor fue el segundo trimestre de este año y ojalá que a través de la política pública no terminen repitiendo ese segundo trimestre en el cuarto trimestre, porque si los apagones se hacen políticamente y equivocadamente pueden terminar matando cualquier débil recuperación que estamos viendo en este momento en la economía. Gracias, Alberto. Sí, ojalá esos bancos que manejan créditos BIS, BIP, también con esta baja de las tasas de interés puedan liberar líneas de crédito o asignar créditos a familias. Muchas gracias, Alberto. Eh, un asistente anónimo, buenos días. ¿Qué peso tiene la economía? Que la economía debe ser criminal del narcotráfico. ¿Es posible ese análisis? ¿En estos indicadores está embebida de alguna manera esa economía? Bueno, la economía criminal tiene que ser importante. Lamentablemente, como no dan factura, es difícil de estimar oficialmente. Hay algunos estimados que mencionan montos importantes, pero definitivamente estas tendencias que les he mencionado no son el resultado de cambios en la economía criminal, definitivamente no. Estamos hablando de montos de cambios muy grandes en monto de dinero, porque es la liquidez total de toda la economía. Entonces sí, la economía criminal tiene un impacto, por supuesto, pero como digo, no creo que sea la causa, la explicación de los cambios que estamos viendo en este momento. Gracias. Eliezer Campos, gracias Eliezer por acompañarnos. Si se obtiene préstamos baratos en el exterior, de igual manera será más cara porque existe el ISD de por medio. Claro, esto sucede este momento con todo lo que optó el financiamiento en el exterior que obtenga la banca, porque en la ley eléctrica el correísmo incorporó suspendió la exoneración de ISD al financiamiento externo que obtenga solo la banca. No aplica ni para cooperativas ni banca pública, pero para la banca privada sí. Entonces, eso encarece este momento el financiamiento que puede obtener el sistema financiero. Para el resto de segmentos y resto de operaciones existen las exenciones, porque existe exención de ISD para el crédito, pero lamentablemente se la suspendió para la banca privada. Adrián hace la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Nos podría comentar posibles medidas que debería tomar el gobierno para paliar las pérdidas por los cortes eléctricos en 2024? O sea, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que siempre ha hecho, con cortes o sin cortes, lo que debería hacer, lo que siempre se debería hacer es destrabar la inversión. Y esto implica empezar por los sectores que más inversión pueden atraer, que son los sectores estratégicos, que realmente ese concepto hay que traducirlo. En español, sector estratégico significa monopolio estatal. Entonces, esos monopolios son los que tienen que ser acabados, abriendo la puerta a la inversión privada, porque son sectores que pueden atraer millonarias inversiones del sector eléctrico, petrolero, minero, telecomunicaciones. Todos esos son sectores estratégicos o monopolios estatales. Entonces hay que facilitar a través de la normativa y de los reglamentos, abrir la puerta de manera inmediata a todas esas inversiones, facilitar el otorgamiento de permisos ambientales para que sean más eficientes, acabar con estas 8.000 permisos ambientales represados,
Entonces, todo esto de aquí lo que permitiría es abrir la puerta a que haya más inversión. Solo con más inversión podremos tener más crecimiento y podremos paliar las pérdidas de los cortes eléctricos. Gracias, Alberto. Son las 18, tenemos todavía 236. Agradecemos mucho tu apoyo, Alberto, para seguir contestando preguntas. Hay como 30 preguntas más. En algún momento pararemos. Entiendo que las empresas han dejado de tomar deuda externa. ¿Cree que con la caída de tasas volverán a subir la deuda externa, la deuda privada externa? Sí, de hecho es correcto lo que mencionas, la deuda externa privada ha venido cayendo y entonces, y eso es parte también de ese encarecimiento en las tasas internacionales, pero con las tasas que empiecen a bajar, va a volver a ser una opción también para conseguir financiamiento internacional directamente. Y eso es positivo, porque lo que tiene que buscar el país es abrir todas las puertas al financiamiento, al flujo de capitales a través de sus distintas formas para que puedan ingresar más capitales. La obsesión que debería tener la política pública es cómo hacer que ingresen, facilitar el ingreso de capitales, que es un concepto totalmente distinto a lo que se ha aplicado hasta ahora, porque la obsesión de la política pública, sobre todo durante el correato, fue la de evitar que salgan dólares, cuando el punto de partida es que en el Ecuador la cantidad de dólares es y va a ser siempre insuficiente por ser un país subdesarrollado. Gracias, Alberto. Una buena pregunta. Juan Carlos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de la situación del sector de las cooperativas, tomando en cuenta que están cuidando su cartera, tratando de captar recursos y dejando de enfocarse en el microcrédito? Bueno, las cooperativas tienen un desafío importante porque la calidad de la cartera, no solo las cooperativas en este momento, la calidad de cartera es un desafío para todo el sistema financiero y la inseguridad ha planteado un nuevo deterioro en la cartera. Como fue la pandemia en su momento y que tuvieron que enfrentar vía provisiones y castigos de cartera, en este momento el nuevo desafío es la inseguridad, en donde ahora créditos que antes eran viables dejan de ser viables solamente por la zona en la que se encuentran. Entonces, el sistema financiero está atravesando por un desafío importante por ese lado y las cooperativas han tenido también el problema de sus bajos niveles de rentabilidad. Eso hace que su sostenibilidad en el tiempo se ponga en duda. Entonces, y han tenido que, por captar recursos, ha habido una presión muy fuerte para seguir elevando, presionando al alza las tasas pasivas. Esta situación debería y debería ir mejorando conforme las tasas, ya no hay esa presión en tasas, comienza a haber más liquidez en la economía, eso les va a dar un respiro al sistema financiero y a las cooperativas también. Pero sí, el tema de calidad de cartera es un tema importante y sobre todo las cooperativas. El gran desafío de las cooperativas es ganar dinero. Eso es lo que les falta. Tienen que ganar dinero. Es la única manera de ser viables, que una institución financiera sea viable, es si es rentable, si hace dinero. Si no hacen suficiente dinero, que es el problema de las cooperativas, terminan con riesgo en su sostenibilidad y ya estamos viendo casos de cooperativas que no pueden devolver depósitos, que no, eso es por falta de sostenibilidad, porque no hacen dinero. Gracias, gracias Alberto y Juan Carlos. Muy buena pregunta. Jessica, buenos días. Tengo una consulta. ¿Qué grado de afectación ha tenido las nuevas reformas fiscales al comercio internacional? Bueno, una afectación negativa, sobre todo por el lado de la autorretención. La autorretención encarece las exportaciones de manera significativa. Afortunadamente, como digo, el sector externo ha sido el más dinámico y el mercado externo está mejorando. La economía mundial este año va a crecer 2,7%, el próximo año probablemente 2,5%, entonces es una economía que quiere productos ecuatorianos y además, afortunadamente, el Ecuador sigue abriendo sus mercados con firmas de acuerdos comerciales que le permiten tener más oportunidades para enviar los productos. Gracias, Alberto. Carlos nos hace la siguiente pregunta. ¿Crees que el gobierno tiene los recursos y el tiempo para impulsar la economía invirtiendo en el sector de la construcción, moviendo la economía desde la contratación de obra pública? No, creo que no va a poder hacer. Mm, Yo creo que lo que va a suceder ahora es que se va a restringir aún mucho más la inversión. Que, de manera general, ¿qué es lo que si vemos las cuentas fiscales, lo que estamos viendo es que hay una presión permanente para elevar el gasto corriente. El gasto corriente sigue subiendo año tras año.
En lo que va del año, el gasto corriente ha subido significativamente, pero claro, como no hay recursos, la contraparte de subir el gasto corriente es reducir la inversión pública. Entonces, la inversión pública sigue cayendo año tras año y lo va a seguir haciendo, porque esta presión para elevar el gasto corriente es una presión permanente. Como digo, no es solo de este año, ya lleva varios años con esta tendencia. Por ejemplo, desde hasta la Corte Constitucional ordenó la homologación salarial de los sueldos de los maestros, a pesar de que no había los recursos. Entonces, hay una presión permanente para seguir elevando el gasto corriente. Solo la homologación salarial costó $500 millones en sueldos adicionales al año. La Constitución obliga a elevar el gasto en salud y en educación en 0,5 de punto porcentual año tras año. Entonces, y la presión política obliga a seguir gastando más en gasto corriente. Entonces, el resultante es que la inversión sigue reduciéndose año tras año. Y ahora hay un factor adicional y es la crisis eléctrica. Entonces, en este momento, el gobierno, en el modelo estatista que tenemos eléctrico, el gobierno es el que tiene que invertir, tiene que poner $1.300 millones para estas inversiones de emergencia, no tiene los recursos, no están presupuestados. Esto va a poner mucha presión sobre las cuentas fiscales y lo que va a hacer es que va a reducir de manera dramática la inversión en otras áreas. Entonces, en este momento yo creo que la única inversión que vamos a ver que se va a dar desde el lado público, la más fuerte, va a ser la inversión eléctrica, mientras que se reduce todo lo que no sea prioritario y lo que no es prioritario es el resto de inversiones. Entonces yo sí le veo que cabida para con capital público hacer obra pública, a no ser que esté en el sector eléctrico, que estemos hablando de esas inversiones de emergencia. Más allá de eso, veo que más bien se va a reducir las opciones, a no ser que se logre destrabar finalmente las APPs o ese tipo de cosas, es decir, obras que vengan con financiamiento privado. Esa es la única salida. Caso contrario, el entorno este año y el próximo va a ser aún más restrictivo. Yo creo que la inversión pública en la práctica en otras áreas que no sean las eléctricas va a tener un deterioro muy fuerte. Gracias. La siguiente pregunta es de Joan Proaño de Constructores Positivos. Aquí quiero hacer un comentario muy puntual. Las personas que busquen vivienda, busquen realmente una constructora que tenga una buena estructura y historial de exitoso. Hay varias construcciones informales que se están parando y dejan a los inversionistas colgados. En la Avenida República El Salvador conozco una puntual, así que simplemente tengan mucho cuidado, no solo vean la vivienda, sino quién está atrás. Joan pregunta, apenas del 6% de la cartera total de la banca corresponde a créditos hipotecarios. ¿Qué incentivos o reglamentos se pueden dar a la banca para que aumente esa participación y coloque más créditos hipotecarios? Yo no lo veo como un problema de la oferta, para mí es un problema de la demanda. Una persona, como decía, que tiene riesgo de perder su empleo o que tiene una actividad informal, no puede lanzarse a un endeudamiento a 30 años o a 25 años o a 20 años. Entonces, más bien, el problema viene por el lado, o sea, la banca puede tener todos los incentivos. De hecho, el crédito ya, ¿qué más incentivo que el crédito hipotecario, que es tener una garantía real que le da muchísima más seguridad a ese crédito? Entonces, yo no creo que haya un problema por el lado de la oferta. Ahora la banca está teniendo más liquidez, va a tener más recursos para poder prestar también, pero la demanda, en cambio, sí está debilitada fuertemente porque el mercado laboral se ha deteriorado, la economía interna se ha debilitado. Entonces, yo creo que más bien aquí hay un problema por el lado de la demanda de crédito, y ahí las soluciones, claro, evidentemente son muy importantes para sobre todo vivienda más pequeña, los subsidios que pueda dar el gobierno, que existen, que se dé ese tipo de subsidios, que sigan fluyendo fácilmente para ayudar a la demanda, que ese es el gran desafío. Gracias, Alberto y Joan. Estefano nos indica muy buena presentación, clara y precisa. Solo me queda una duda con respecto a la inflación norteamericana. Tengo varios amigos allá y he ido varias veces durante lo que va del año. He notado un encarecimiento más alto que el 3% que informa la Reserva. Incluso en ciertos productos he notado un encarecimiento del doble y en otros casi en el triple. ¿Cuál podría ser la razón para eso? Bueno, la inflación es un promedio. Claro, si analizamos a nivel de productos, va a haber productos que suban muchísimo más y hay otros que incluso pueden caer en precio.
pero la inflación al final es solamente un promedio. No vamos a encontrar ningún producto que suba igual que la inflación, porque, como digo, la inflación es una construcción metodológica para poder resumir en algo, pero está compuesta por variaciones de precios, todas distintas, eh, dependiendo del producto o servicio que estemos hablando. Gracias, Alberto. Seguimos con 212 asistentes. La siguiente pregunta. Se viene mencionando avances de proyectos mineros. ¿Cuándo espera que comience a sentirse el alza de la inversión? ¿2026 o más adelante? A ver, hay algunos cambios importantes y eso vamos a sentirlo muy pronto porque hay ya hay nuevas minas, construcciones de mina que deberían empezar este año o el próximo año. Entonces ya se debería empezar a sentir también un incremento nuevamente en inversiones mineras, porque como digo, estas nuevas minas están ya, hay nuevas minas que están autorizadas para poder entrar en operación. Me refiero puntualmente, y aquí les voy a decir algunos nombres, eh, se autorizó ya el, se eliminaron las acciones de protección que había en contra de la mina de Curipamba y el Domo y La Plata, y significa que van a poder comenzar la construcción este año. Son inversiones por 480 millones de dólares. También se encuentra el gobierno ya en etapas avanzadas de negociación con Cangrejos y con Mirador Norte y que podrían empezar la construcción también este año. Entonces vemos que ahí ya les he mencionado solamente 4 minas que van a empezar construcción este año o a inicios del próximo. Entonces ahí va a haber una elevación en la inversión en estos sectores. Entonces yo creo que desde este año o del próximo año ya se debería comenzar a sentir esa elevación en la inversión minera. Buenísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las políticas prioritarias que deberá emprender el próximo gobierno para fomentar un crecimiento sostenido en el Lo próximo que quinquenio? mencionaba hace un momento, la inversión, abrir de manera definitiva la puerta a la inversión y eso implica facilitar, eliminar las restricciones, eliminar esos monopolios estatales, abrir la puerta para que puedan intervenir el sector privado activamente y eliminar los trámites, el exceso de trámites que bloquean la inversión. Gracias. Edgar nos hace la pregunta, pero la ley no más apagones fue enviada por el gobierno como la solución efectiva a los mismos. ¿En qué fallaron? Que no es fue una ley cosmética, no fue importante, y lamentablemente la ley No Más Apagones 2 va a ser otra oportunidad perdida porque tampoco corrige los problemas de fondo. El problema de fondo en materia eléctrica es que hay que hacer una reforma profunda que abra la puerta a todo tipo de inversión, porque en la actualidad tenemos un esquema estatista donde el único que puede invertir es el Estado y en casos muy puntuales, muy pequeños, se tolera a la inversión privada. Lo que tenemos que ir es hacia un esquema donde toda la inversión sea bienvenida y eso significa no temas cosméticos ni tampoco discursos, sino reformas prácticas. Lo primero que debe contener la reforma es la creación de un mercado eléctrico mayorista, un mercado en donde haya oferentes públicos, privados, mixtos, donde vendan libremente su electricidad, la electricidad que generan y venden al precio disponible en el mercado, que se fija por oferta y por demanda. Por otro lado, tiene que haber demandantes en ese mercado mayorista, que es el sector comercial, el sector industrial y las empresas distribuidoras de electricidad. Esa es la primera reforma de fondo. Segunda reforma que tiene que haber es eliminar todas las barreras a la inversión privada. En la actualidad, la inversión privada tiene limitaciones, como por ejemplo un límite de máximo 10 megavatios de autogeneración. Tenemos apagones, pero se prohíbe al sector privado autogenerar más. Hay una prohibición de dar mantenimiento a la infraestructura pública con capital privado. Eso se introdujo en la ley No Más Apagones 1. Ese absurdo. Es preferible que una hidroeléctrica se caiga a pedazos a utilizar capital privado para mantenerlo. Es un absurdo. Y además hay límites tecnológicos. Se dice el sector privado puede invertir, pero solo en energías renovables. Es un absurdo también. Esa no es una decisión del Estado, de qué tecnología usar. Y el tercer tema de la reforma es sincerar los subsidios. Esto significa, en el sector residencial se debería mantener el precio controlado, el precio regulado por el Estado, lo que significa mantener el subsidio, pero el subsidio tiene que cargarse al presupuesto general del Estado, como todo el resto de subsidios, y no a las empresas distribuidoras, porque esto las descapitaliza. Entonces, estas son reformas de fondo que hay que hacer para que haya incentivos para invertir, porque se invierte,
si es que hay un mercado y se apuesta por una evolución de los precios en el mercado. En la actualidad el precio, no existe un mercado eléctrico, el precio lo fija el Estado y el correísmo determinó que ese precio no debe incorporar ni el costo de invertir ni el costo del financiamiento. Como que las hidroeléctricas aparecen espontáneamente en la naturaleza y el único costo que existe es el mantenimiento. Entonces, ese esquema no es amigable para la inversión y lo que se necesita es ir hacia este mercado eléctrico mayorista como existe en Colombia, como existe en Chile, como existe en la mayoría de países en Centroamérica, en donde, y en el caso de Colombia es importante, tiene nuestra misma situación geográfica, climática, y no viven apagones masivos como sí vive el Ecuador por haber apostado a un modelo que bloquea la inversión. Gracias, Alberto. Invito a todas las personas a que sigan a Análisis Semanal, Alberto Acosta, en redes sociales. Muchos de los temas que está topando, él los va explicando de forma periódica. Y también aprovecho, Alberto, felicitaciones al Grupo Spurrier por la actualización del estudio económico de la concesión del terminal portuario en Manta. Tremendo estudio, lo vi, lo chequeé y realmente es ahí donde la inversión público-privada empata para realmente generar apoyo y recursos al gobierno y a los privados que participan. Es un lindo estudio el que presentaron. Felicitaciones. Sigo leyendo Muchísimas las... gracias. No, no, si lo leí, está espectacular. Es más, ya vamos a ver cómo lo compartimos con todos. La siguiente pregunta, ¿está sólido el sistema financiero ecuatoriano? ¿Qué riesgo existe con las cooperativas y bancos pequeños? Algo que ya lo mencionaste, pero... Y tenemos todavía 25 preguntas, Alberto. Abuso de la confianza por el tiempo, Eh, pero Sí, tenemos... yo a las 10:30 tengo que salir, entonces vamos concretando hasta las que avancemos hasta esa hora. En sistema financiero, como les digo, el mayor desafío en este momento viene por el lado de la calidad de la cartera. El tema de la inseguridad ha sido otro desafío importante porque ahora negocios que antes eran perfectamente viables dejaron de serlo por estar ubicados en zonas equivocadas. Entonces, sí, hay esos desafíos importantes de calidad de cartera y en el caso de las cooperativas, la sostenibilidad, su incapacidad de ganar dinero. Eso es un problema que hace que no sean sostenibles en el tiempo. Gracias, Alberto. Están agradecidos. ¿Cuál es el índice de morosidad y cómo va al cierre de año? El dato exacto no lo tengo en este momento, no quisiera darles un dato que no es el preciso, pero lo que hemos visto es que ha habido un deterioro en la morosidad y eso sí es un desafío para todo el sistema en su conjunto, para el sistema financiero en su conjunto. Entonces, eso es uno de los temas que tiene que ser solucionado y que tiene que ser, las autoridades también tienen que estar muy pendientes para que se dé ese fortalecimiento en el sistema financiero. Sí, la siguiente semana tenemos un webinar con Gonzalo Rueda de MarketWatch y revisaremos algunos índices un poco más granulares. Gracias, Eduardo. Otra pregunta. La industria automotriz está a la baja en este momento. ¿Cómo le ven 2025? Sí, la industria automotriz es un indicador también de la actividad económica y en lo que va del año, pues la caída ha sido importante. Para 2025 ya la caída debería detenerse. Deberíamos, de hecho, para la final de este año debería comenzar a tener mejores indicadores, es decir, comenzar a levemente crecer nuevamente, pero claro, todo va a depender de que si la economía también logra seguir recuperándose, porque como les digo, hay este cambio de tendencia, la economía quiere mejorar pero empezamos un cuarto trimestre mal por los apagones y sobre todo por las decisiones arbitrarias que pueden paralizar al sector productivo. Entonces, ese sí es un riesgo que podría terminar matando esta débil recuperación que estamos viviendo. Gracias, Alberto. Carlos, en épocas anteriores se exportaba energía, teníamos precio local de energía competitivo con respecto a la región sin necesidad de la empresa privada. Bueno, lo que sucede es que el Ecuador tuvo precios artificialmente bajos que no consideraban el costo financiero ni la inversión, todo se cargaba el presupuesto del Estado. El Ecuador durante la bonanza, este esquema era un esquema que el Estado era el único inversor, mientras el Estado tenía plata, pudo invertir y de hecho por eso se construyeron muchísimas hidroeléctricas durante la bonanza petrolera. Pero se acabó la bonanza y como el Estado es el único que puede invertir, dejó de invertir. Desde 2019 ya no aumenta la oferta energética y lo que tenemos es
estamos abocados a apagones. Entonces es un modelo que no funciona y que un modelo que fracasó, porque lo que hace es cerrar la puerta a la inversión privada y cargarle toda la responsabilidad al Estado. Y el Estado a veces tiene dinero cuando hay bonanza petrolera, por ejemplo, pero cuando no hay bonanza petrolera, que es la mayoría del tiempo, no tiene los recursos para invertir. Entonces, el desafío, claro, en su momento, cuando en la bonanza se construyeron las hidroeléctricas, había un exceso de capacidad, pero cuando, como se dejó de invertir, la demanda siguió subiendo, mientras que la oferta se mantuvo estática, y por eso es que los apagones eran cuestión de tiempo. Y los apagones van a ser recurrentes porque se necesitan 17.000 millones de dólares en la próxima década para poder solucionar la crisis energética. Y el Estado no tiene 17.000 millones y no los va a tener en la próxima década. Eso hay que estar muy claros. Entonces, si se insiste en el mismo modelo estatista donde el único inversor es el Estado, pues lo que tendremos es apagones recurrentes año tras año y esto se puede ir de largo, varios años, si no toda la próxima década. Entonces, cada estiaje veremos cómo hay nuevamente un faltante de energía, porque lo que es natural es que la economía crezca en su demanda energética, porque la economía crece. Y si crece más rápido la economía, pues la demanda va a crecer aún más rápido. Entonces, es fundamental que se cambie de modelo y se busque un modelo que sí funciona como el que ha funcionado en otros países de la región y ha permitido destrabar la inversión y hacer que todas las fuentes de inversión funcionen. Como les mencionaba aquí, el desafío es aprender algo que los comunistas chinos entendieron hace mucho tiempo, que no podemos, no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que cace ratones, e insisto en ese tema. No podemos bloquearnos a una sola fuente de inversión. Todas las necesitamos de todas. Necesitamos de inversión pública, sí, por favor, más de inversión pública. Necesitamos de inversión privada, también. Inversión mixta, también. Necesitamos todas las fuentes de inversión. Tenemos que abandonar esos prejuicios estatistas, arcaicos, que bloquean la inversión privada y dejan solamente un terreno para la inversión pública. Eso ya lo entendieron incluso los comunistas chinos. En el Ecuador, lamentablemente, todavía eso no está claro. Gracias, Alberto. Son las 10:30. Te agradezco muchísimo, Alberto. No sé si tienes tiempo para un par de preguntas más o estamos... Vamos, estoy ya contra el tiempo, pero si quieres, vamos a una pregunta más. Vamos, Santiago Viteri, me parece una buena pregunta desde el punto de vista internacional. Santiago, gracias por la pregunta. ¿Qué impacto tiene en la economía americana, tasas y dólar, la guerra en Medio Oriente y la gran demanda de recursos de Estados Unidos por parte de Ucrania? ¿Es coherente con el entorno de la reducción de tasas de la Fed? Bueno, el problema, y probablemente si se produce una guerra, un conflicto importante en Medio Oriente, se va a producir una elevación también significativa de los precios del petróleo, lo que va a ser un desafío para el mundo desarrollado, porque se elevan los costos de producción, son consumidores de energía, y se elevan sus costos de producción y puede debilitar el crecimiento en el mundo desarrollado, lo cual no es positivo, y una debilidad en el crecimiento internacional tendría, evidentemente, desde la Reserva Federal, tendrían que actuar reduciendo tasas aún más rápido para evitar que la economía norteamericana se debilite demasiado. Entonces, más bien esa reducción de tasas creo que podría incluso acelerarse si el conflicto se complica, como un mecanismo de darle más dinamismo a la economía norteamericana en un entorno de precios del petróleo mucho más altos. Es correcto, sí. Muchísimas gracias. Buen punto, Santiago. Mi querido Alberto, te agradezco muchísimo. Estamos con 198 asistentes. Simplemente para mencionar que al final hay una pequeña encuesta. Tenemos un evento la siguiente semana con MarketWatch y en 15 días con un tema de apoyo para tomas de decisiones en momentos disruptivos. Con eso me despido. Te paso la palabra, Alberto, y con eso concluimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes y espero que esta discusión haya sido útil. Les esperamos en futuras discusiones, futuras conversaciones sobre estos temas que creo que son importantes para tomar decisiones informadas. Un gusto.